Bien, estimados colegas, miren, para mí realmente es un honor, es una alegría poder compartir con ustedes esta mañana y me ha gustado mucho esta comparación con Leonidas, ¿no? Espartanos que van a las guerras médicas y miren, el mundo pasa, yo llevo ya 36 años desde que en la banca de ustedes también era serumista. Realmente una etapa sumamente importante, muy valiosa, tanto para nosotros como profesionales, pero fundamental para el país. La gente, las comunidades esperan a sus médicos serumistas con gran entusiasmo, con mucha esperanza, y también me sumo a la exhortación que hizo el colega. El Perú necesita cambiar. Necesitamos ser líderes que permitan la transformación progresiva del país hacia un país más justo, más solidario, más técnico, donde la salud obviamente sea revalorada, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, mi charla pretende ser una conversación. No voy a darles una charla de farmacología clínica, imagínense en 40 minutos, ¿qué tal pretensión? Y además, por lo que estoy escaneando, su mente está mi pasaje, mi boleto, dónde me estaciono, dónde tengo mis cosas, voy a dejar acá mi familia, mi novio, mi novia, etcétera, etcétera, mil cosas. Y ya saben ustedes a dónde van a ir, ¿no es cierto? ¿No tienen el destino? Bueno, hay que consultar al oráculo de Delfos. ¿Dónde nos tocará? Cuando yo fui al Serum, también me tocará en la selva, me tocará en la sierra, ¿dónde me tocará? Pero donde esté, Leónidas tiene que estar, ¿no es cierto? Entonces, chicos, vamos a estirarnos un poquito. Vamos, vamos. Después de las 300 láminas que les voy a pasar, o lo van a necesitar. Muy bien. Vamos a romper el hielo. Excelente. Entonces, esto es para pasarlo. Bases para una terapéutica racional. Lo primero que digo, jóvenes, nosotros somos profesionales. Si vamos a indicar un medicamento es porque tenemos conocimiento, tenemos ciencia. No somos dependientes de farmacia, con todo el respeto. Somos médicos. Y como tal tenemos que tener y recordar nuestro conocimiento de farmacología clínica. Obviamente, chicos, tenemos que tener muy claro que un fármaco se absorbe, pasa al torrente sanguíneo, luego pasa al hígado, hace un metabolismo, luego pasa al torrente sanguíneo y interactúa con su receptor, hace el efecto farmacológico y en la segunda pasada por el hígado comienza a metabolizarse y se excreta por el riñón. Son conocimientos básicos. No le vamos a dar una tableta bioral a alguien que vomita. Y si alguien tiene una enfermedad hepática o renal, tendré que ajustar la dosis. Así de sencillo. En una emergencia, no le vamos a dar gotas bioral. Probablemente tendremos que utilizar pues, en un cólico renal un diclofenaco intramuscular, porque tenemos que tener en cuenta que la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción son realidades, ¿no es cierto? Muy bien. De otro lado, hablamos de farmacodinamia cuando los medicamentos interactúan con su receptor. Y acá hay un tema muy interesante. No todos los medicamentos le hacen bien a todas las personas. ¿Por qué? Porque hay diferencias genéticas, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos seguir investigando y debemos seguir desarrollando. El efecto del medicamento no es un efecto de magia, es un efecto de la unión del medicamento, el principio activo con su receptor, hace el efecto, pero ojo, los medicamentos no solamente tienen efectos benéficos, tienen efectos adversos. Y por quererle controlar la glucosa a un diabético, podemos inducirle la hipoglicemia. Entonces tenemos que tener muy claro eso. Yo tengo en mis manos un medicamento con efectos beneficiosos, pero también con potencial de efectos adversos. Y obviamente yo tengo que intentar individualizar mi medicación teniendo en cuenta si mi paciente es un niño, un anciano, una gestante, ¿no? Y según algunas características también idiosincráticas y culturales.
Y el tema intercultural va a ser muy importante, ¿no es cierto? Convénzale usted a una medicación a una población indígena, una población muy alejada de la realidad. Ellos creen más en las medicinas tradicionales, que son buenas siempre y cuando tengan evidencia. Pero ojo, tenemos que, sin irrumpir la interculturalidad, llevar la ciencia a nuestras poblaciones. Para lograr un buen efecto terapéutico, tenemos que lograr una concentración terapéutica adecuada, porque si le doy muy poca dosis, efecto subterapéutico. Y si le doy dosis muy altas, efecto riesgoso. Entonces yo tengo que tomar esto, pero usted me dirá, doctor, pero eso ya sé, yo no he venido a escuchar eso. Usted lo sabe, su paciente no. El paciente tiene que saber, por ejemplo, si tiene una celulitis y usted le da una amoxicilina, le tendremos que dar cada 6 horas. El paciente dice, no, el doctor es muy joven, de repente puedo tener problemas, porque es parte. No me ha explicado, lo toma una vez al día, la celulitis no mejora, y estos son conceptos que no solamente hay que recetar, hay que explicar al paciente en un lenguaje sencillo, en un lenguaje amical, la importancia de lograr una concentración terapéutica adecuada. Usted tendrá que explicarle por qué debe tomar cada 12 horas, cada 6 horas o una vez al día. Esto es muy importante para lograr la adherencia farmacológica. Tenemos que evaluar el efecto terapéutico, pero también las reacciones adversas. Los pacientes, si toman acetilsalicílico, pueden hacer gastritis. Si toman, ¿no es cierto?, antiinflamatorios no esteroideos, además de la gastritis, pueden hacer daño renal. Si toman hipoglicemiantes, va a controlar la glucosa, pero puede hacer también una hipoglicemia. Si toman psicofármacos, van a controlar la ansiedad, pero también pueden tener riesgo de caída, riesgo de sedación. Hay una serie de efectos. Imagínese usted, una persona que conduce un transporte público, cansado, perdón, un transporte interprovincial, cansado, va a un restaurante en la ruta y le dan, ¿ustedes han visto cómo comen la cantidad de los transportistas? Vienta y pa. Pero el señor ha tenido una gripe, se ha tomado su antihistamínico. Súmale comida, noche, antihistamínico, ¡pum!, choque. Efecto adverso de la medicación. Nadie le dijo que no se deben tomar antihistamínicos, por ejemplo, la clorfeniramina cuando uno está manejando. Ojo, ustedes manejan, jóvenes, no tomen antihistamínicos en Lima. ¿Por qué? Guarda tu distancia. ¿Cuánto es la distancia aquí en Lima? La realidad, centímetros. Centímetros, un poquito más, la gente sube por los carros. Pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado con los efectos adversos. Hay que conocer al paciente, es adulto, es niño, es adulto mayor, está gestando o no, antes de dar una medicación. Ustedes jóvenes, señora, ¿está usted embarazada? ¿Por qué? Porque acuérdense, los medicamentos pueden tener efecto teratogénico en las gestantes, ¿no? Si es una mujer lactante, perdón, ¿cómo es esto? ¿Cómo se retrocede? Doctora, una ayudita. ¿Cómo se retrocede esto? Son choques con la tecnología, jóvenes, no se preocupen. Conocer al paciente, pero conocer al medicamento. Los médicos somos profesionales que debemos conocer al paciente, es niño, adulto mayor, adulto joven, pero conocer al medicamento. ¿Cuál es su vida media? ¿Cada cuántas horas se da? ¿Qué efectos puede tener? ¿Qué efectos adversos puede tener? Puede interaccionar, etcétera. Entonces, y la crítica a los médicos es muy ácida, porque dice que somos profesionales que conocemos poco a los pacientes y damos medicamentos de los cuales no sabemos. Y yo creo que esta es una crítica válida, sobre todo con los nuevos medicamentos. Hay presión por la industria para que recetemos medicamentos, pero tenemos que, jóvenes, conocer los medicamentos, leer nuestros vademécum. Para terminar en la prescripción. Nos han enseñado, jóvenes, a hacer una buena historia clínica. ¿Cuántos de ustedes hacen buenas historias clínicas? Todos. A examinar a los pacientes.
Jóvenes, ¿examinamos a los pacientes? Hazle una ecografía, ¿para qué le palpas el hígado? No, jóvenes, hay que hacer clínica. Estés en un centro con tecnología o sin tecnología, hay que hacer clínica. Razonamiento diagnóstico, ¿qué tiene el paciente? Porque la prescripción no es un acto reflejo, ¿eh? Como le digo a los alumnos, y disculpen la comparación, no estamos formando alumnos para que tos antitusígeno, paracetamol, dolor abdominal, iosina, cansancio, vitaminas. No, eso no es formar médico. Uno tiene que hacer su diagnóstico. ¿Qué está pasando? Finalmente hemos examinado al paciente, hemos evaluado, doctor, pero tengo 5 minutos para la consulta, 7 minutos. ¿Se podrá evaluar en 5 o 7 minutos? Difícil, pero hagamos el intento. Hagamos el intento. Hay pacientes complejos, pacientes menos complejos. Ahí está su profesionalismo, colegas. Ahí está el profesionalismo. No vayan al Serur a ser recetadores irreflexivos. Seamos médicos. ¿En qué termina ese acto de la historia, el examen, el razonamiento y el diagnóstico presuntivo? En una prescripción. Y la prescripción tiene que también tener elementos importantes. ¿Por qué? Porque nos interesa que el paciente mejore, recupere su salud a través de nuestra prescripción. Y cuando hablamos de prescripción, no es solamente medicamentos. Doctor, deme una vitamina porque estoy cansado. Señor, descanse. Trate de descansar. Doctor, estoy estresado, necesito un psicofármaco. No, evite el estrés. Vea qué es importante y qué no es importante. Mi niño tiene diarrea, necesita una medicación. No, señora, su dieta, su rehidratación, usted hará el diagnóstico. Y la prescripción tiene que también tener elementos técnicos que aseguren la calidad de nuestra atención. No solamente debemos prescribir medicamentos, sino prescribir dietas, actividad física, elementos de terapia física, terapia, apoyo social. Y en el Serum realmente la salud de la comunidad también es sumamente importante en el momento de abordar esto. ¿Cuál es el objetivo de una buena prescripción? Maximizar la efectividad del medicamento, minimizar el riesgo a los que se somete al paciente, minimizar los costos y respetar también las opiniones de los pacientes. Hay toda una cultura, no quiero el medicamento genérico porque es malo. Y les voy a contar una anécdota para que se rían. Voy a mi esposa, la lleva un colega, le da su tratamiento. Doctor, como usted es mi colega, le voy a recetar un muy buen medicamento, de marca, la mejor marca. ¿Qué le iba a decir? Ya, colega, está bien. Voy a la farmacia y de repente la billetera vale como 300 soles. Entonces yo dije, costo-beneficio. ¿Y no hay una versión genérica? Sí, 30 soles. Colegas, la realidad del país es una realidad compleja. No podemos desestimar el tema costo. No somos médicos de atención barata, somos médicos de atención de calidad. Debe haber una diferencia. Oiga, no podía pagar 300 soles, era lo que costaba 30 soles. Y no tenía elementos científicos para decir no a los genéricos. En los Estados Unidos, el mercado farmacéutico de seguros, 40% de versiones genéricas. Y en el Perú, creo que la versión genérica. No vamos a ir a comprar medicamentos genéricos a sitios clandestinos, donde falsifican, etcétera. No, un laboratorio. Y el Ministerio todavía tiene políticas para asegurar, y tanto Ministerio de Salud como de Salud, genéricos de la mejor calidad posible. Hay un documento, la guía de la buena prescripción, le he ofrecido acá a los organizadores, se los voy a enviar. Es un documento de la Organización Mundial de la Salud que realmente es muy útil porque plantea lo siguiente. Si usted va a usar un medicamento, estimado colega, en primer lugar, la necesidad. ¿Tiene necesidad de usar un medicamento el paciente? Como decía el doctor, en el dengue, ¿habrá necesidad de darle paracetamol cada 8 horas y poder enmascarar la infección? Chicos, lo primero que van a hacer ustedes, doctor serumista, usted es el doctor, lo máximo. Vengo para que me dé un antibiótico porque estoy con resfrío. ¿Qué hacemos? Si te han dicho que eres lo máximo, ¿te recetas? Pero el doctor no me ha dado nada. No
Nosotros somos médicos, señores. En el fondo, el antibiótico le hace gastar y peor, contribuimos a la resistencia bacteriana. Necesidad del medicamento. Doctor, vengo y traigo a mi papá porque está cansado, tiene mucho frío. ¿Cuántos años tiene? 70, ya está viejito. Pues ya fue. No es así. No tendrá un hipotiroidismo, no tendrá una deficiencia de vitamina B12, no tendrá una depresión enmascarada, usted tiene que hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, creo, colegas, que tenemos que replantearnos bien la necesidad, el beneficio, el riesgo. ¿Debemos darle aspirina a toda persona mayor de 50 años sin factor de riesgo? Pero te limpia las arterias, suena bonito, ¿no? A mí me gustaría que me limpie las arterias. Son cuentos. Uno tiene que evaluar si realmente es diabético, hipertenso, dislipidémico, con tabaco, obesidad, que tiene algún factor de riesgo que amerite. Y el otro detalle es, ¿se podrá hacer una medicina basada en la evidencia, en la atención primaria, en el SERUMS? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Por supuesto, es el lugar donde tenemos que tener evidencia. Permítame un pequeño comercial. No todos vamos a poder estar en atención hospitalaria. El Perú no necesita más atención hospitalaria, necesitamos a gritos atención primaria. Pero con médicos de atención primaria valorizados, capacitados, ¿por qué no con especializaciones? Necesitamos transformar la atención primaria en el Perú. Para el 2050 no van a haber suficientes hospitales ni tecnología si no tenemos una buena atención primaria. Y yo creo que nosotros tenemos que valorar la atención primaria. Ustedes son serumistas jóvenes, pero hemos tenido una dificultad. Muchos de nosotros hemos estado en pandemia. Hemos hecho algunas clases virtuales, pero no nos quita ningún mérito porque la educación es permanente. Jóvenes, yo tengo 36 años, sigo aprendiendo, sigo tratando de mejorar las cosas. Y yo creo que este es un punto de quiebre. Ojalá que esta promoción sea el punto de quiebre para que nuestra atención primaria también se siga revalorizando. Evaluemos los costos de los medicamentos, ¿no? Hay problemas en la prescripción. Solari es un exagerado. Si todo está bien en el Perú. No. Tenemos problemas muy serios. Alto porcentaje de antibióticos en infecciones respiratorias virales. ¿Mejorará un proceso de una rinofaringitis viral con la amoxicilina? ¿Mejorará con la citromicina, la claritromicina? No, tenemos que educar a la comunidad. Vamos a contribuir a la resistencia bacteriana. Alto porcentaje de antibióticos en diarreas. Probablemente esto esté bajando porque hay mayor conciencia de las madres, de la sociedad, mayor difusión acerca de la necesidad de la rehidratación, la necesidad de la realimentación, pero también hay presiones. Los probióticos, ¿no?, han demostrado una amoxicilina con su ibuprofeno y si el paciente presiona mucho, nosotros somos muy liberales, su dexametasona. No es una buena prescripción. Trae problemas al paciente, ¿no es cierto? Corticoides en procesos respiratorios altos y lumbalgias. Obviamente, si alguien tiene una evaluación clínica y utiliza el corticoide en un paciente asmático, nadie va a criticar eso, ¿no es cierto? Pero si a toda faringitis le damos dexametasona, vamos a tener algunos problemas, sobre todo los pacientes, porque la comunidad capta estas prácticas y terminamos con pacientes que usan dexametasona cada vez que se resfrían. Y yo he escuchado con cierto temor, no se me paran los pelos por razones obvias, estoy resfriado, una toma, su amoxicilina, su dexametasona y su paracetamol. Entonces, nosotros tenemos, por eso que me gustó esa idea de Leonidas, ya tienen ustedes sus escudas y hay que luchar, pues, ¿no es cierto? De otro lado, chicos, uso de psicofármacos sin indicaciones precisas. Doctor,
no duermo bien, nuestra mente y nuestra lapicera, alprazolam. Mucho alprazolam, ya clonazepam. Pero uno analiza, oye, la medicina del sueño es una especialidad. Hay libros. ¿Qué recomiendan las guías internacionales? Medidas higiénico-dietéticas. Apagar el celular, apagar el televisor, apagar la luz, evitar dar siestas prolongadas y obviamente utilizaremos algún inductor de sueño muy sencillo por tiempo muy corto. Doctor, pero yo en mi Cerús, ¿qué voy a ver eso? Vamos a tener muchos problemas. Y la idea no es entrar inmediatamente con los psicofármacos, ¿no? Uso de multivitamínicos. Aquí hay otra guerra, ¿no? Necesito la vitamina, mire, mi hijo es el más querido, el adulto mayor, ¿no? Doctor, estoy cansado, quiero trabajar mejor, quiero vitaminas, todo es vitaminas. Pregunta, ¿no es el alimento el principal elemento donde tú te nutres y puedas obtener las vitaminas? Parodiando un poco, le digo, señora, le voy a recetar vitamina O ya. No podemos suplementar una adecuada orientación nutricional al uso de multivitamínicos. Doctor, esto es una realidad un poco más citadina. Quiero vitamina C endovenosa para estar muy bien. ¿Hará efecto la vitamina C endovenosa? Aparecen en los libros, en los journals de medicina. Hay controversias, ¿no es cierto? Magnesio, quiero magnesio, todos usan magnesio. Entonces, obviamente nosotros tenemos que tener, jóvenes, una posición crítica. Tiene que haber literatura, tiene que haber evidencia. Si no, ¿cómo nos vamos a diferenciar de los no médicos en cuanto a la prescripción? Uso de medicamentos de eficacia marginal. Viene la señora con unas tremendas varices. Doctor, vengo para mi pastilla para las varices. ¿Qué es la varice? Es una dilatación anormal de las venas que requiere bajar de peso, que requiere un uso de medias elásticas y en pocos casos algún tratamiento quirúrgico. Los flebotónicos ayudarán realmente, pero viene el visitador médico, te muestra una propaganda bonita de colores. Tenemos que también tener mucho cuidado en estos medicamentos de eficacia marginal, los hepatoprotectores. Hay mucha propaganda, ¿no es cierto?, que cala en la gente y dice, bueno, me voy a una fiesta y me tomo un hepatoprotector y todo bien. Y en provincias echan bastante licor, acá en Lima también, ¿no? Los jóvenes más que todo. Entonces tenemos que tener claridad al respecto. Prácticas incorrectas. Cuando empleamos medicamentos en situaciones clínicas que no requieren, podemos estar usando malos medicamentos cuando omitimos medidas no farmacológicas. Jóvenes, una de la dupla de enfermedad que tenemos que trabajar muy fuerte es la diabetes y la hipertensión. La pregunta que les hago, ¿será suficiente hacer un diagnóstico de una sola toma de la presión y darle inmediatamente el antihipertensivo? No, por supuesto, tiene que ser 3 tomas sucesivas en condiciones basales. Muy bien, ya hemos pasado. ¿Será suficiente que le diga, usted va a tomar, bueno, un enalapril de 10 miligramos 2 veces al día? ¿Sabe cuál es la tasa de adherencia de los pacientes hipertensos? De los 100% de pacientes hipertensos, solo cumplen adecuadamente su medicación el 50%. Hay gente que dice, doctor, yo soy muy cuidadoso, solamente cuando me sube la presión me tomo mi enalapril. No está educada esa paciente. Jóvenes, el manejo de la hipertensión es un manejo multidisciplinario. Hay que hacer que el paciente conozca, baje la sal de la dieta, disminuya el sobrepeso, haga más actividad física, evite el estrés innecesario y tome su medicación. En la diabetes, señora, usted tiene una glicemia de 135 en ayunas, lo he vuelto a repetir, es diabética. ¿Será suficiente dejarle su metformina 850 después del almuerzo? El paciente tiene que saber que la dieta es fundamental, la actividad física, controlar los factores de riesgo. ¿Qué estamos haciendo, jóvenes? Mire, yo estoy en el Rebagliati, es un hospital de referencia, no hay máquinas de diálisis ya para la suficiente cantidad, no hay stents coronarios para la cantidad de pacientes que tienen cardiopatía isquémica.
Y lo más triste, por lo menos cada mes amputamos los pies, 2 o 3 por pie diabéticos. Colapso del sistema posterior a la pandemia, pero creo que hay necesidad de reorientar desde la práctica primaria un correcto manejo de la diabetes y la hipertensión, que no es solamente con medicamentos. También debemos evitar la sobreprescripción, ¿no? Porque no todo se cura con medicamentos. Cuando un paciente tiene 3 o 5 medicamentos, ya la adherencia se compromete un poco más. Mucho cuidado en la dosificación. Y les voy a contar una anécdota interesante. Teníamos un paciente con rigidez, entonces yo contento, ¿no? He hecho mi primer diagnóstico de Parkinson, caminaba lento, bueno, era un Parkinson más o menos avanzado. Y dice, oye, me acordaba, levodopa, carbidopa, 250, cada 8, perfecto, señora, con seriedad, además yo estaba con mi mandil. Su paciente tiene una enfermedad de Parkinson de estadio intermedio, vamos a darle su medicación, levodopa, carbidopa. Yo me sentía bien. Cuando al día siguiente viene la paciente y me dice, doctor, su medicación no está bien. Náuseas, vómitos, alucinación. Digo, pero no puede ser, dele un día más porque eso va a pasar. Un día más peor. La pregunta es, ¿le di la dosis correcta? No se puede empezar medicamentos con dosis tope. Siempre, cuando el adulto es mayor, siempre la mitad de la dosis. No lo sabía, no tenía la experiencia. El paciente me dijo, yo prefiero el Parkinson a su tratamiento. Se acabó la fama. Problemas serios. Ojo, mucho cuidado con la administración de los antidiabéticos, mucho cuidado con la administración de los medicamentos a dosis inadecuadas. Siempre tener cuidado en los niños, porque lo he peso en el adulto. Y una cosa, chicos, hoy día nosotros tenemos algo que es invalorable. Aquí está nuestro vademecum. Aquí en nuestra ayuda. Doctor, este medicamento chocará con otro. ¿Qué hacemos? Miramos al cielo. Ahora entiendo por qué, porque mirábamos a la nube, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos que tener la respuesta, tenemos que tener actitud científica. Cuando no se explica al paciente los aspectos de la prescripción, el paciente no cumple. ¿Qué va a pasar, chicos? Ustedes se van bien bañaditos, bien peinaditos, con un buen mandil a su serum. La gente va a decir, ¿pero usted es el médico? El practicante ha llegado, y los practicantes tenemos mala fama. ¿Por qué? Porque practicamos, ¿no? Pero es importante que usted explique al paciente. Si usted le explica al paciente, usted se va a ganar al paciente, a la familia y a la comunidad. Pero no tengo tiempo. No, hay que tener tiempo. El serum es la dedicación exclusiva. No debemos prescribir medicamentos caros si existen alternativas. Ojo con los genéricos. No es cierto que los genéricos son de calidad inferior, probablemente hayan algunos medicamentos, ¿no?, de rango terapéutico estrecho, un anticonvulsivante, un antiarrítmico que podrían haber menor eficiencia, y tengamos mucho cuidado de emplear medicamentos nuevos, porque, ojo, siempre hay esa tentación de recetar, sobre todo en la práctica ya de especialidad, los nuevos medicamentos. Hay que tratar de monitorear adecuadamente la terapia. Y esto es algo que es importante, y yo me incluyo. Los médicos tenemos cada vez peor letra. El paciente le dice, doctor, qué bueno que encontré un médico como usted que me explique. Qué bueno, doctor, que usted entienda que me va a dar pocos medicamentos pero eficaces. Doctor, pero la verdad no entiendo nada su letra. Se acabó el asunto. ¿Qué hacemos? Escribir mejor. ¿Es posible? Script. Claro, ahora si usted tiene un poquito más de recursos y sofisticación, tendrá que hacer la receta pues en una computadora. Yo pensé que este era un asunto de charlas y cosas aquí, que fui a ver un paciente y me dijo, doctor, su paciente está cada vez peor. No puede ser. He tratado de hacer un buen diagnóstico. La señora se tomaba un paracetamol y 3 digoxinas al día. Tenía artrosis y fibrilación. Pero ¿cuál era el problema? La receta, la letra. Desde esa oportunidad, letra script. O de repente mi madre era obstetriz. Un día la mamá se iba de guardia y mi padre, como todo padre cariñoso, te voy a llevar a tu hospital. Y en el camino la mamá que se dormía, pero ¿cómo va a ser guardia durmiendo? Llegamos al hospital, firmó, el médico dijo, la señora, algo le ha pasado.
ha tomado su medicamento que le recetó el dermatólogo. Y el dermatólogo le había recetado un antihistamínico y en la farmacia le habían dado un neuroléptico. Y nosotros, confiados, le dimos la medicación. Absurdo. Por eso que ahora los pacientes no salen del consultorio si no te dicen que tienen que revisar, y también nosotros tenemos que revisar. El problema de la confusión. ¿Ustedes han ido alguna vez a una farmacia y han visto? El dependiente agarra y dice, a ver, acá dice tal cosa, acá dice tal cosa, acá dice tal cosa. Está adivinando, este es un problema muy grave, ¿no es cierto? Entonces tenemos que romper ese mito de que los médicos tenemos mala letra. Tenemos que mejorar nuestra prescripción porque todo termina en este papelito, ¿no es cierto? Tratemos que la prescripción médica no sea un acto reflejo, no seamos los campeones de recetar. Tienes tos, jarabe para la tos, tienes diarrea, antidiarreico, tienes dolor, antiinflamatorios, tienes cansancio, vitamina. Eso no es ser medicina. Tiene que haber un recetaje, perdón. ¿Cómo es esto, doctorita? Ahí está, ¿no? Tiene que ser un recetaje que sea una respuesta a una actividad de razonamiento diagnóstico. Siendo el acto más racional, en la práctica muchas veces no tiene la calidad adecuada. No recetemos de reflejo, sino con un proceso de análisis clínico. Como decía el doctor, si tiene un dengue y le enmascaras la fiebre, ¿no? Hay un problema muy grande en el país. El paciente tiene tos, antitusígenos. Sigue con la tos, broncodilatadores. Sigue con la tos, que de repente tiene tuberculosis. Oiga, pero desde el inicio hágale un buen diagnóstico. Y estos se van a matar ustedes de risa. Hace más o menos 20 años tenía una paciente que tenía tos. Vino y dijo, el primer médico le dijo, tienes una faringitis. Antitusígenos, antibióticos, nada. Tienes una rinofaringotraqueitis, igual tratamiento, nada. Tienes una bronquitis, broncodilatores, nada. Puedes tener tuberculosis, nada. Se fue a España, dijo, señores, muy bien, a ver, ¿qué toma usted captopril? La tos. ¿Cuánto gastó? Pregunta, ¿y no podemos hacer un buen diagnóstico? Ojo, ¿por qué hago esta anécdota sencilla? La tuberculosis en el país ha disminuido, ¿va a aumentar? Probablemente. Hay ciertos sectores, entonces la tos tiene que ser evaluada. En un paciente sintomático respiratorio, una plaquita, hágale su vaciloscopía, interesémonos por el diagnóstico. No se trata de tos igual reflejo antitusígeno. Doctor, nos quedan 10 minutos. Está bien, voy a tomar mi ansiolítico entonces. Que la prescripción no sea por moda, que sea una ciencia y ojo que haya ética. No me gustaría que haga al otro lo que no pueden hacer conmigo, ¿no es cierto? Tenemos que transformar esta prescripción en un acto que sea con conocimiento, donde nuestra experiencia, nuestra habilidad y nuestro sentido de responsabilidad esté plasmado. Hay implicancias médico-legales. No podemos hacer la receta en un papelito, le pones tu sello y eso sirve. No, tratemos de hacernos una receta bonita donde esté tu nombre, el centro de tu, digamos, de la dirección de tu centro asistencial, un dato que te reconozca, ¿no es cierto? Y vamos a correr un poquito. Espérense, vamos a, porque los 10 minutos quiero terminarlos bien con ustedes. Recuerden, colegas, al momento de prescribir, si hay necesidad del medicamento. Una buena medicina no necesariamente es polimedicación. Segundo, los beneficios. Le ayudará al paciente hipertenso tomar antihipertensivos. Doctor, estoy cansado, tanta pastilla, yo soy de medicina natural. No. La evidencia científica dice que un buen control de la hipertensión evita la disfunción endotelial y va a evitar la cardiopatía hipertensiva, el ACV, la vasculopatía periférica. Tiene usted que convencer. Doctor, pero si yo no tengo dolor de cabeza, la hipertensión no da dolor de cabeza. Beneficio. Riesgo. Yo quiero que mi paciente tenga una glicemia. Ok, muy bien, es un anciano, le doy glibenclamida.
más riesgo de hipoglicemia. De repente con una metformina, dosis pequeña, 500 miligramos, su dieta es suficiente. Riesgo, los antiinflamatorios. Mucho cuidado con los adultos mayores deshidratados, que les damos mucho antiinflamatorio. No solamente es la gastritis, sino también los riesgos de falla renal. Intentemos que nuestro trabajo sea de calidad, su prescripción, su dieta, su actividad física, que los costos sean razonables, ¿no? Ojo, el 40% del gasto en salud es el gasto de bolsillo. Es tremendo para el país. Y siempre tengamos que evaluar, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad técnica, ética y legal en la prescripción. Esto es sumamente importante. Tenemos que tener evidencia científica. Un médico serumista debe ser un transformador de su realidad. Tiene el conocimiento, tiene la ciencia, tiene el apoyo de sus sociedades científicas, tiene el apoyo del colegio médico. Hagamos respetar nuestra profesionalidad y también tengamos esta visión de un enfoque integral. Mi mejor conocimiento, mi mejor diagnóstico, mi mejor prescripción no va a servir si no tengo un diálogo respetuoso, amigable y profesional con mi paciente. Una de las experiencias más importantes que he tenido a nivel de mi vida profesional ha sido mi Serums. Marcó mi desarrollo profesional y siempre he creído que la atención primaria no debería ser en esos términos, bueno, una atención, no llegué a mi especialización, me quedé como médico general y bueno, haré una atención primaria, a ver, ¿no? Que venga el siguiente, receta, ya terminé mi turno. No, tenemos que hacer una atención primaria de calidad, tenemos que investigar, tenemos que educar a las comunidades, tenemos que poner la ciencia al servicio del poblador más necesitado con la patología más sencilla y ojalá ustedes serumistas también puedan hacer sus tesis, puedan hacer sus investigaciones y tener el medicamento. El medicamento a veces, jóvenes, es parte del tratamiento. Van a ver en atención primaria la mejora del agua, la mejora de la nutrición, la mejora de las condiciones de saneamiento, van a ser tanto como una buena prescripción. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta o comentario, jóvenes. Finalmente, no usen medicamentos para su estrés. Prepárense bien para el Serums. Fíjense buenas metas científicas y van a disfrutar mucho.